Muy bien. Buenas tardes. Damos a ustedes la bienvenida, queridos amigos, colegas, cibernautas, todos los que nos están contactando. Damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a nombre del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y de la Sociedad Química de México, quienes conformamos la Unión Química, a todos ustedes, y estamos muy gustosos, muy complacidos de tener con nosotros al ingeniero Jaime Lomelín Guillén, nuestro distinguido conferencista del día de hoy, y él tiene una larga y gran trayectoria dentro de nuestra profesión, lo cual vamos a platicar con él en este tiempo que tenemos, que nos ha concedido. Y él inició su carrera profesional en la compañía Monsanto, después pasó a trabajar a Industrias Peñoles y ahí ha ido desarrollando su carrera, que nos va a platicar ampliamente. Ha sido presidente nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, ha participado en los gremios también en forma muy destacada, en las uniones gremiales, y le damos la bienvenida también a él. Jaime, mucho gusto en el que estés con nosotros, que nos apoyes, y quisiera empezar porque nos platicaras un poquito acerca de tus inicios. ¿Cómo fue que decidiste estudiar la carrera de ingeniero químico? Bueno, mira, primero que nada, yo quisiera felicitar a ti, Juan de Dios, a Héctor Ochoa y a Nacho por esta brillante iniciativa de unir a todos los profesionistas de la química en la unión y mantenernos juntos a través de este medio virtual. Creo que es muy interesante, muy importante que el gremio se mantenga unido y ustedes han hecho una gran labor. Yo quisiera también comenzar mi plática con ustedes haciendo un reconocimiento a una persona que fue el fundador del instituto, Ricardo Millares, junto con el ingeniero Baptista, quienes tuvieron la brillante idea de formar en México un instituto independiente. Había un gran movimiento porque los ingenieros químicos de aquel entonces nos uniéramos al American Institute, y su decisión fue que de ninguna forma, que lo mejor era formar un instituto en México, un instituto mexicano de ingenieros químicos, y que con todo gusto haríamos gran amistad y cooperaríamos con el American Institute, pero que fuéramos independientes. Creo que Ricardo fue una persona extraordinaria. De todos los presidentes anteriores a mí, ya todos han fallecido. El único que quedaba era Ricardo, que fue uno de los dos fundadores, y pues ahora yo soy el único sobreviviente de los presidentes, que habiendo sido presidente del instituto en 1972. Brevemente, les voy a platicar cómo comencé yo mi carrera. Siendo alumno yo de cuarto año en la Facultad de Química de la UNAM, el maestro Urbina estaba ahí en Tacuba, en la escalinata, y estaba solo él fumando su pipa, que todos recordamos, y pasé por ahí y entonces me dijo, oiga, ingeniero, ¿no sabe usted quién quiere trabajar? Y le dijo, oiga, maestro, yo soy el que quiero trabajar. Dice, bueno, pues preséntese mañana en mi oficina en la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, que en aquel entonces manejaba principalmente Sosa Texcoco y estaba iniciando una serie de proyectos petroquímicos. Entonces me invitó a trabajar con él. Me presenté al día siguiente allá en el centro, en Venustiano Carranza y Isabel la Católica, y luego me dijo, oiga, estamos haciendo un proyecto de amoníaco
utilizando combustóleo, que es un proyecto desarrollado por la Shell, y quiero que usted me haga ahí unos cálculos de los gases, etcétera. Pasaron 2 meses y un día me vino a ver y me dijo, oiga, ingeniero, estoy muy apenado con usted. Y le digo, ¿por qué, ingeniero? Dice, porque tiene 2 meses, no ha fallado ningún día y no le he dicho cuánto va a ganar. Entonces le digo, no, bueno, no se preocupe, ingeniero, pues, para mí es un honor trabajar con usted y va a ganar usted 1,000 pesos. Oiga, no, era más de lo que yo esperaba, pero pues lo importante era aprender algo con él, ¿no? Entonces así estuve trabajando con él hasta que terminé el 5.º año y tuve la oportunidad de conseguir una beca para ir a Wisconsin. Y entonces me fui a despedir, me pasó con el que era el director general de la compañía y me dijo, oiga, pues ¿cómo se va? Dice, ya que le habíamos enseñado, ya se nos está yendo. Le dije, no, pues es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Afortunadamente, bueno, pues vamos a traer al ingeniero Bucay para que lo sustituya. Oiga, pues qué bueno, pues Benito fue mi maestro, con todo gusto yo le digo lo que estaba haciendo y acabando en 8 o 15 días, pues ya sabrá más que yo de este asunto, ¿no? Pues ahora me fui a Estados Unidos, a Wisconsin, y al regreso fui a buscar a Benito, yo le había encargado que me comprara un libro. Entonces regresé a buscarlo allí en la Sociedad Mexicana y dije, no, pues ya no trabaja aquí, ya se fue a trabajar a Monsanto. Ah, bueno, pues ¿y dónde está? Ya me dijeron dónde estaba, lo fui a buscar a Monsanto, ya le platiqué a Benito lo que yo estaba haciendo, en lo que había estudiado allá en Wisconsin, sobre todo de desarrollo de proyectos, evaluación de proyectos. Y me dice, oye, pues quédate ya a chambear aquí, te voy a presentar al presidente de la compañía, vente mañana en la mañana a verte. Bueno, pues al día siguiente fui y estaba don Enrique Utoff, que era el presidente de Monsanto en aquel entonces en México, y pues, no, luego nos hicimos amigos, conocí a mi padre, entonces pues, en la tarde ya estaba yo chambeando. Ni en la Sociedad Mexicana nunca llené solicitud de ingreso y aquí en Monsanto tampoco, hasta que me salí nunca llené una solicitud de ingreso. Entonces estuve en Monsanto 11 años trabajando primeramente en el desarrollo de proyectos. En aquel entonces pues era una industria 100% americana, ya estaba produciendo ácido sulfúrico, tenía una plantita de 50 toneladas, producía PVC, producía estireno, básicamente. Había tenido una planta ahí mismo de aspirina que la tuvo que cerrar por competencia. Y entonces estuve trabajando en nuevos proyectos con Benito Bucay, que pues realmente para mí fue una maestría el haber estado trabajando con Benito y con otro maestro que algunos de ustedes han de recordar, Jorge Noé Martínez, Pepín, que era maestro de la facultad, pero al mismo tiempo trabajaba en Monsanto. Él era el director de nuevos proyectos. Entonces, afortunadamente, era una empresa chiquita, era una empresa muy chica en aquel entonces, y pues realmente me pasé por varias partes. Estuve en investigación de mercados, estuve en el área comercial y luego finalmente cuando en aquel entonces comenzó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALALC, me mandaron por parte de Monsanto Company a hacerme cargo de ver los proyectos en Latinoamérica. Entonces estuve un poco más de casi 2 años, en 1964 a 66, viajando principalmente a los países andinos, buscando proyectos que pudiera desarrollar Monsanto en Latinoamérica. Fue una experiencia extraordinaria, primero porque pues yo en mi vida había salido a Sudamérica, no conocía a nadie, entonces pues para mí fue una experiencia que me aventaron a la alberca sin decirme a quién tenía que ir a ver, sino a ir a buscar proyectos. ¿Ok? Entonces me recuerdo que el primer día
llegué a Lima como a las 4 de la mañana, me fui al hotel y no podía dormir. Dije, oye, pues, ¿qué vine a hacer? No. Entonces, como a las 5 me levanté, en aquel entonces había directorios, entonces busqué un directorio para ver nombres de compañías y nombres de personas, y finalmente ya localicé a algunas personas y ya al día siguiente, ya sin dormir, me fui a buscar gente para comenzar proyectos y ver qué se podía hacer en Latinoamérica, ¿no? Yo sabía lo que tenía Monsanto, las tecnologías que tenía. En aquel entonces, Monsanto era muy fuerte en ulequímicos, era muy fuerte en pesticidas, era muy fuerte en fibras, en fibra acrílica principalmente. Entonces comencé a buscar, bueno, en qué se puede usar los ulequímicos, y encontré que la harina de pescado requería un antioxidante. Y entonces, pues, les propusimos meterle un antioxidante que utilizábamos para lule, pero grado alimenticio. Y entonces vimos ese proyecto en el caso de Perú. Luego pasamos a Colombia y también a buscarle qué cosas podían ser de interés. Y entonces comenzamos ahí a promover la fibra acrílica. En aquel entonces se llamaba Acrilán, la fibra acrílica de Monsanto. Luego a Venezuela a buscar cuáles eran las posibilidades de productos de Monsanto. Y pues básicamente pues lo que yo conocía era productos para la industria de detergentes. Entonces pues me comencé a meter ahí en Venezuela a buscar a los detergenteros importantes, que todos eran americanos, a promover los proyectos. Y la historia fue de que yo salía los lunes a las 6 de la mañana a tomar un avión que me llevaba ¿cómo se llama? Colombia, a Bogotá. Me pasaba toda la semana ahí entre Bogotá, Lima, Caracas, y luego el viernes en la noche regresaba a que me lavaran la ropa en mi casa y de nuevo comenzar el lunes de nuevo, ¿no? Entonces fue mi vida en una gran experiencia en Latinoamérica, conociendo, digamos, en aquel entonces México era súper bien aceptado, había una gran relación con todos los países de Latinoamérica, veían a México y sí, principalmente los de la parte andina como un buen hermano, y pues se me facilitó mucho desarrollar proyectos en el área del norte de Latinoamérica. Después regresé a México y entonces ya me cambiaron de trabajo y me pusieron a desarrollar los productos de importación de Monsanto, y simultáneamente estábamos desarrollando una serie de proyectos petroquímicos para Monsanto en México. Entonces, pues en esa época pues, yo ya conocía a todos los del Instituto de Ingenieros Químicos, especialmente a César Baptista, al doctor Millares, porque en 1960 yo entré a Monsanto en 59, en 60 entré al Instituto de Ingenieros Químicos, soy el miembro número 160, y yo veía que la parte de que no podíamos obtener permisos petroquímicos, teníamos muy buenos productos. Entonces fui a ver a César y me dijo, mira, la neta es que no les vamos a dar permiso a Monsanto, no les vamos a dar permisos petroquímicos porque es compañía 100% extranjera. Si quieren que les demos permisos petroquímicos, se tiene que mexicanizar. Uy, entonces, pues ya ahí comencé yo a ver que mi vida estaba terminando en Monsanto, porque los americanos, pues primero, sus decisiones eran en favor de donde tenían operaciones y no eran en beneficio de México. Y realmente dije, mira, mi propósito es realmente que México se desarrolle, y estando en una compañía que no tiene la menor intención de mexicanizarse, pues no tengo ningún futuro. Fui a ver a César y me dijo, mira, pues esa es la neta, y si quiere Monsanto,
que se mexicanice, que venda el 60% de la empresa, como era la ley petroquímica en aquel entonces. Y pues yo lo veía sumamente difícil que los americanos tuvieran la intención de mexicanizarse, ¿no? Aunque teníamos proyectos extraordinarios, tenía la gran ventaja en aquella época de que las fronteras estaban cerradas, o sea, proyecto que hacías, proyecto que tenía éxito. O sea, si te metías a Ulequímicos, no había duda de que ibas a tener éxito. Si querías en plástico, lo que fuera de petroquímica, iba a ser un exitazo, como todas las empresas que entraron en aquel entonces con una frontera cerrada. Muy bien. Entonces, yo dije, mira, todo, ya mi vida aquí en Monsanto se acabó, no hay futuro, es una gran empresa, pero pues tengo que comenzar a buscar. Afortunadamente en esa época, me buscaron de Peñoles, que andaban buscando una persona para encargarse de nuevos proyectos. Entonces a mí me cayó como anillo al dedo. Claro, muy bien. Y el día 1 de enero. Muy bien, de estimado mil- Jaime. Ajá, Le voy a ceder la estafeta al doctor Ignacio González ándale. para que a partir de tu cambio a Peñoles, que fue importante en tu vida, lo entendemos ahora, lo entiendes tú también ahora, entonces continuaremos en la voz de él y gracias por tus palabras. Ándale, cómo no. Muy bien. Para mí es un gran honor, verdaderamente, poder conversar con el ingeniero Lomelí. Para mí ha sido siempre una luz, un faro que dirige las cosas que deben hacerse en la relación industria, investigación y educación. ¿Sí? Esa es una cosa muy fuerte, y porque además estuve mucho tiempo trabajando con Peñoles y con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Peñoles durante 15 años. Entonces siempre quise tener esta oportunidad de hacer algunas preguntas que para mí son muy importantes desde la Sociedad Química de México, ¿no? ¿Cómo ¿Sí? no? Exactamente, sí. Una de las cosas, a mí me llama mucho la atención porque en aquel tiempo, ustedes que fueron los iniciadores de la industria química en México, en donde casi siempre la preparación del ingeniero químico en aquel tiempo era mucha química, y sobre todo química asociada con la petroquímica, porque eso era lo que estaba muy fuerte, y además todo esto de los procesos, los balances de masa, las máquinas y todas estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que usted ha dicho en una de sus múltiples entrevistas y homenajes que han hecho, que para usted era muy importante la administración, ¿sí? Ujú. Y su maestría en Wisconsin le permitió verdaderamente abrir esa línea. Pero aquí viene una pregunta muy importante. Con esa preparación que usted tenía, con esa visión que usted fue a tener en toda América Latina sobre cómo encontrar un nicho de oportunidad para uno de los productos que producía Monsanto. Eso me parece sensacional. Entonces, cuando usted cambia a Peñoles, en donde el rubro es totalmente diferente, es industria minera, en donde generalmente los mineros no valoraban en aquel tiempo, y muchas veces todavía, la importancia de la química en la parte del procesamiento y en la parte de minerales. Entonces, mi primera pregunta, usted como ingeniero químico con esa preparación, ¿cómo fue cuáles fueron los retos que enfrentó cuando comenzó a entrar como supervisor de nuevos proyectos en Peñoles? Bueno, mira, entonces, como les comenté anteriormente, Sí. yo me tuve que dejar Monsanto, que para mí fue una gran escuela, es una gran empresa, pero esta limitación que pusieron por la ley petroquímica, pues yo veía mi futuro sumamente limitado de estar en una empresa que iba a ser exclusivamente de venta de productos y digamos, y vender toda la capacidad de lo que tenía ya en México de petroquímica, que era polivinilo y poliestireno, y ácido sulfúrico, que era lo que tenía. Entonces, tenía tarde o temprano la compañía, al no crecer, iba a desaparecer porque otras empresas iban a venir a sustituirla, ¿no? Con los mismos productos. Y efectivamente, al año de que yo me salí, eh, Monsanto se dio cuenta de la realidad y entonces buscó cómo mexicanizarse en México, y entonces fue cuando se formó la alianza
con Resistol y con el grupo DESC, que el Resistol no tenía capacidad para quedarse con el 60% y entonces invitó a DESC, que al final de cuentas hizo mayoría. Y entonces en ese momento ya volvió Monsanto, o sea, Monsanto ya con una muy buena cartera de proyectos, a crecer. Y ya creció como parte de DESC, como industria Resistol. Entonces, yo me salí un año antes de que esto sucediera, y a mí me atraía mucho la química inorgánica. Ok. Entonces, cuando me platicaron de Peñoles, yo lo conocía mucho a Peñoles porque yo tuve un maestro en la preparatoria que había estudiado en Monterrey y que había trabajado en Peñoles. Entonces nos comentaba mucho sobre Peñoles y Peñoles. Él era, como era la única empresa donde él había trabajado, este maestro, que le decíamos el Tiburón. Entonces el Tiburón nos platicaba de Peñoles. Entonces para mí era un nombre muy, muy, muy común, ¿no? O sea, muy conocido. Entonces me entrevistaron y finalmente pues llegamos a un acuerdo y entré de supervisor de nuevos proyectos. El que yo reportaba a un director que era básicamente, que era geólogo, que era el ingeniero Pedro Sánchez Mejorada. Entonces, yo me encontré en un medio de 90% de mineros y geólogos, y pues no había ingenieros químicos. Años después que hemos hecho la cuenta, ahora hay más ingenieros químicos en Peñoles que mineros, porque mucho del proceso metalúrgico realmente ya son manejados por ingenieros químicos, que ya los ingenieros metalúrgicos y aún mineros pues no podían operar, ¿no? Una planta de zinc electrolítica para ellos era totalmente desconocido. Entonces yo entré a Peñoles y los primeros días el ingeniero Sánchez Mejorada, que era ingeniero minero, me dijo, mire, ya me hablaba de tú, te voy a llevar a que conozcas las minas, pues para que te vayas empapando de cómo está aquí las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces me llevó un día a una mina aquí muy cercana que acababan de abrir, que se llama La Negra. Híjole, y que me meto al hoyo, aquel túnel, y yo veía para todos lados, y dijo, le dijo, oye, ¿para qué me vine a meter a esto? Pues esto es un hoyo, no tiene nada de... Y yo veía y me decía, mira la veta y mira por acá. Y yo tengo un defecto que soy daltónico. Entonces, pues ver vetas y ver colores no es mi fuerte. Entonces yo veía aquello y bueno, dije, no, ya me salí, ya me metí aquí, pues tengo que hacerla, ¿no? Entonces de ahí ya comencé. Después me llevaron a Química del Rey, que entonces era una plantita muy pequeña de sulfato de sodio, que era muy, digamos, yo sabía mucho de sulfato de sodio porque hice mi tesis en sulfato de Viesca, que era una planta. Entonces, eso lo entendía y entonces digo, pues ya está bien en mi medio, ¿no? Entonces, eso sí le entendía. Y luego fui a la metalúrgica y pues tenían sulfúrico y productos más o menos que yo entendía, ¿no? Pero los primeros meses para mí fue un verdadero shock el estar metido ahí tratando de desarrollar proyectos y de buscar. Entonces, la primera chamba que me tocó hacer fue, me llamó el director y me dijo, vamos a construir una planta de zinc y se va a producir un río de ácido sulfúrico y no sabemos qué hacer con él. Por favor, ponte a buscar. Entonces, afortunadamente, eso es para lo que sirve la administración, digamos, cuando estudias la carrera de ingeniero, pues básicamente estudias cosas técnicas, reacciones, equipo, procesos, etcétera, pero de la parte de mercadotecnia o de la parte administrativa de la evaluación de los proyectos, se veía muy poco. O sea, no se veía casi nada. En el último año tuvimos un curso de administración, pero era
muy superficial, lo que vimos en la universidad. Entonces, eso me sirvió mucho el haber estado estudiando administración. Pues entonces a buscarle cómo vender el ácido sulfúrico. Entonces, por todos lados donde yo olía que había posibilidades de vender un futuro, porque la planta estaba en proyecto, la planta de zinc. Entonces, finalmente firmé más contratos de lo que íbamos a producir. Afortunadamente, muchos de los proyectos que firmé no se llevaron a cabo, pero la planta de zinc arrancó sin tener ningún problema de deshacernos de todo el zinc que producía. Entonces, aparte, pues entonces ya me comenzaron a meter a la parte de sulfato de sodio, y junto a la de sulfato de sodio, se construyó, después de que se vio que había una salmuera muy rica en magnesio. O sea, normalmente el magnesio tradicionalmente era de minas de magnesita o bien de extracción de magnesio de agua de mar. Pues lo que encontramos es que la salmuera residual de la producción de sulfato de sodio de Química del Rey tenía como 10 veces más magnesio que la del agua de mar. Entonces, anterior a mí se comenzó un proyecto de óxido de magnesio que finalmente cuando yo entré arrancó y me tocó ver todo el desarrollo. En aquel entonces hicieron un contrato para vender ese óxido de magnesio con una empresa de refractarios que dio la tecnología de la parte de cáustica y de doble calcinado. Y de nuevo arrancó la planta, se cumplieron con las especificaciones del contrato porque parte del tecnólogo se comprometía a comprarnos el óxido de magnesio. Entonces, sucedió que terminamos, llevamos las muestras de óxido de magnesio y resultó que el cliente, que era el tecnólogo, nos había pedido unas especificaciones tales que él mismo no sabía cómo usarlas. O sea, él pensaba que para cuando estuviéramos, él ya tenía la tecnología para hacer ladrillos refractarios con ese tipo de óxido de magnesio. Pues al almacenar óxido de magnesio, porque el mismo señor no se comprometió a comprar, se comprometió a comprar, pero vino y nos decía, oye, pues no tengo dinero para pagarte, no te puedo comprar. Entonces ahora otra vez a buscar mercados de óxido de magnesio, y parte de lo que aprendí en Monsanto de Sudamérica, pues me fui a Colombia, Venezuela, a Chile, a tratar de salir del producto. Finalmente, digamos, era un producto vendible, pero no al precio que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, finalmente buscamos un cliente en Europa, lo fuimos a ver y él nos estuvo platicando sobre el producto y ya le habíamos mandado muestras y nos veía muy sonsos. Entonces, ya finalmente se quitó los anteojos y me dijo, oiga, usted no sabe lo que tiene, ¿verdad? Eso, ¿no? Efectivamente, no sabíamos de la gran calidad que había. Era un producto de súper calidad y este inglés, que era un fabricante de refractarios, lo reconoció y nos comenzó a comprar. Y ahí comenzó el desarrollo de ese proyecto de óxido de magnesio para industria de refractarios. Y después comenzamos a buscarle alternativas a los óxidos de magnesio cáustico, a los hidróxidos de magnesio, y hemos desarrollado una gama impresionante de derivados de magnesio, a partir de un óxido de magnesio muy puro, que estaba muy bajo en sílice, muy bajo en calcio, muy bajo en boro, en impurezas. Entonces, pues era muy bueno para alimentos, para neutralización, y desarrollamos una química. Pero simultáneamente seguimos creciendo en sulfato de sodio, y también gracias a la LALC
teníamos un mercado impresionante. En Brasil era tan grande el mercado brasileño de sulfato de sodio que exportábamos mensualmente barcos completos de sulfato de sodio crecimos como la espuma en sulfato de sodio. Y actualmente la planta de sulfato de sodio de Química del Rey es la planta unitaria más grande del mundo de sulfato de sodio. Hay países como España y como China que producen más sulfato de sodio, pero no en una sola planta. O sea, tienen multiplantas muy grandes, pero la de aquí de México tiene una gran pureza y actualmente está produciendo el orden de 740,000 toneladas y surte el mercado mexicano y exporta una pequeña cantidad. El mercado mexicano ha crecido de una forma impresionante. ¿Me permite Y eso es interrumpirle? una de las cosas que aprendí en mis amistades como César Baptista, que decía, una vez que tú comienzas a hacer un producto en México Eso, y demuestras que tienes capacidad, que tienes buenos precios, eso. la demanda crece. Así fue con los detergentes. Pemex comenzó produciendo dosil-benceno en México, comenzó a desarrollar el mercado de detergentes, que hasta aquel entonces, estoy hablando de los 60, era un mercado de jabón. Entonces, gracias a Pemex, creció el mercado de detergentes y nosotros, pues con todas las materias primas, crecimos junto con el sulfato de sodio. Igualmente creció Monsanto en tripolifosfato de sodio. Es una gran lección de que estos productos, cuando se producen en México en calidad y cantidad y en buen precio, pues crece la demanda. Nadie creía que en México las señoras iban a lavar en el río utilizando polvito. Estaban acostumbradas a utilizar jaboncito Claro. en el río. Sí. Pero rápidamente se desarrolló el mercado y ahorita es un gran mercado el de detergentes. Claro. Entonces, esa fue otra área que hicimos crecer mucho en la parte de sulfato de sodio y de sales de magnesio. Actualmente también, aparte de los óxidos de magnesio cáustico que se usan en la industria de hule, como antioxidantes, se utilizan como neutralizante, que no genera, ¿cómo se llama? Residuos. Tiene alimentos para ganado y hemos desarrollado el sulfato de magnesio, que actualmente con el gran desarrollo que tiene en México de los invernaderos, es un alimento, es absolutamente necesario. Todos los invernaderos de México que exportan jitomate utilizan sulfato de sodio, sulfato de magnesio producido en Química del Rey. Wow. Entonces es otro desarrollo que pues se fue creciendo poquito a poco, pero ahora con el gran impulso que ha habido de los invernaderos, pues ha estado creciendo en forma muy importante. En la parte de la metalurgia. Perdón, ingeniero. Antes de que comience la metalurgia, tengo una curiosidad muy importante. Precisamente, como decía, en Peñoles había sobre todo ingenieros geólogos, ingenieros mineros. Entonces, para desarrollar todos los procesos en Química del Rey, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Tenía usted que contratar ingenieros químicos? ¿Cómo fue? Porque ahí tiene usted una experiencia muy interesante que me gustaría que nos mira, cuando yo entré a Peñoles me hicieron cargo de investigación de mercados porque querían ellos buscar otros mercados diferentes a de lo que estaban de metales, ¿no? Así es. Entonces me hicieron cargo de que yo hiciera análisis de mercado, contraté ingenieros para hacer estudios de mercado. Luego también me hicieron cargo del área que en aquel entonces se llamaba Departamento de Experimentos. Todas las empresas mineras investigan, porque no puede haber mineral en Pachuca y puede haber en Guanajuato, pero son totalmente diferentes. Entonces, se necesitaba gente que experimentara. Entonces, hacía básicamente experimentos para beneficiar los minerales. Muchos de esos experimentos los hacían ingenieros metalúrgicos extranjeros y la gran mayoría de las plantas de beneficio eran operadas por prácticos.
Era gente que iba a las plantas de flotación, sabía mucho, eran gurús, Sí. pero realmente no entendían qué era lo que estaban haciendo. Lo hacían todo por lo que les habían enseñado algún práctico anterior. Y entonces, pues yo en ese momento me vi en la necesidad, primero en el departamento de experimentos para desarrollar los procesos, pues sí, tuvimos que, ¿cómo se llama? Contratar ingenieros químicos principalmente de la Escuela de Química de Nuevo León. Ujú. De ahí salieron muchos de los ingenieros químicos y algunos de ellos, el que era el que estaba encargado en aquel entonces de experimentos, era ingeniero metalúrgico de la Universidad de Colorado School of Mines. Probablemente te recuerdes de Carlos Guerra. Claro, de la mejor Entonces, escuela además de minas, ¿no? ándale, entonces también él había estudiado metalurgia, pero en Estados Unidos. Aquí en México realmente la metalurgia, la única escuela que tenía una metalurgia era el Politécnico, pero los demás, las escuelas de minas, pues daban metalurgia, pero era un barniz para que los ingenieros mineros supieran algo de cómo tratarlos, pero realmente no había tecnología para la mejora de los procesos, para el diseño de los procesos. Y entonces lo que hice, al no tener ingenieros metalúrgicos, lo que comencé a hacer yo fue, ¿cómo se llama?, contratar ingenieros químicos y mandarlos a las plantas de beneficio. Ujú. Y ahí los hicimos metalúrgicos, de metalurgia extractiva. Entonces Claro. aprendieron y actualmente todos los que operan en las plantas de beneficio de las minas de Peñoles y de Fresnillo son ingenieros químicos. Y ya estamos comenzando y por supuesto ingenieros metalúrgicos egresados del Politécnico, que Claro. inició la carrera de ingeniero químico y de ingeniero metalúrgico años después. Lesique se formó después de la Facultad de Química o de la Escuela de Química, no era facultad de aquí de México, ¿no? Claro. Ok. Y ahorita la Escuela de Metalurgia del Politécnico es una gran escuela de metalurgia y hemos arreglado con ellos que la parte de metalurgia extractiva se la llevaran a Zacatecas, en Wow. donde realmente pues, es un centro minero, en donde hay muchas plantas metalúrgicas y donde se necesita. Entonces, la metalurgia física está básicamente en México y la metalurgia extractiva la tienen en Zacatecas. Eso es promovido por el clúster minero en el que yo he estado participando por muchos años. ¿Okay? Entonces, así fue como metimos a los ingenieros químicos a la parte de minera, a la parte de metalurgia extractiva. Pero la parte importante de los ingenieros químicos dentro de Peñoles ha sido la planta de zinc, que realmente es una planta, una planta electrolítica en que tiene tostación, tiene sulfúrico, tiene, ¿cómo se llama? Purificación de toda la solución de sulfato de zinc, todos los procesos químicos, y tenemos una gran cantidad, todos los que operan la planta de zinc, que por cierto, se acaba de arrancar la última expansión, ya está produciendo el orden, tiene capacidad para 340,000 toneladas, es la planta de zinc más grande del país. Nomás hay otra que tiene 100,000 toneladas. Y esta planta pues, ha sido un verdadero, ¿cómo se llama? Aprendizaje para todos, ¿no? Para la parte electrolítica, para toda la parte del desarrollo del sulfúrico, toda la parte del control de contaminación ambiental. O sea que es una planta en el centro de Torreón y que, con emisiones casi cero de dióxido de azufre. Igualmente tenemos junto a una planta de plomo, una fundición de plomo, que también hemos desarrollado, hemos estado cambiando con el tiempo los procesos con el objeto de controlar en forma cabal las emisiones de plomo. Claro. En una época la planta estaba localizada muy lejos de Torreón, pero a paso y medida que creció la industrialización, pues la población creció y nos rodeó. Y entonces pues,
Entonces tuvimos muchos problemas con niños con alto nivel de plomo que ahorita están totalmente controlados. Eso fue en 1900, en el año 2000. Sí. Actualmente es una planta en el centro de la ciudad, tan limpia como la más limpia del mundo, y gracias al desarrollo de una serie de procesos para controlar las emisiones de plomo y controlar las emisiones de CO2. Entonces, ahí se produce sulfato de amonio, resultado de la reacción de sulfúrico, subproducto del proceso, más amoníaco, pero aparte de las corrientes de bajo contenido de CO2, que las logramos controlar absorbiéndolas en amoníaco. Entonces también ahí hubo todo compramos parte del proceso y luego ya desarrollamos el completo, ¿no? Entonces, se han hecho muchas cosas interesantes. Nos hemos aventado a desarrollar tecnología en la parte también del plomo. ¿Sí? Y pues es una planta sumamente limpia y muy eficiente. Claro. Entonces estamos... Perdón, ahí me gustaría como concretar dos cositas que son muy importantes, que es como lo que mueve, lo que ha movido sobre todo su gestión cuando fue en los diferentes cargos de Peñoles. Dos cosas. Usted tiene un lema, sobre todo después del problema de las emisiones de plomo en Torreón, acerca de cómo integrarse a la comunidad. Y la otra es cómo buscar, que ese es un aprendizaje en donde creo que Peñoles ha sido líder en la producción de productos primarios, cómo buscarle un uso, cómo aumentar, cómo incrementar el valor agregado de los productos que ustedes producen, ¿sí? Esas son las dos cosas que a mí me gustaría que usted abundara un poquito más en eso, ¿no? Pues mira, ahí es gran parte por mi interés en la parte comercial, la parte de investigación de mercados, de buscarle alternativas, ¿no? Porque pues cuando teníamos exceso de capacidad de óxido de magnesio, pues había que buscar cómo utilizar al 100% la capacidad de la planta y cómo vender en diferentes formas los diferentes productos intermedios en el proceso. Igualmente en el caso del sulfato de sodio, pues encontrarle, ¿no? Porque, pues, digamos, actualmente la gran aplicación es los detergentes, pero en una época vendimos mucho para la fabricación de vidrio, que era un sustituto barato del carbonato de sodio. Entonces irle buscando, pues, regresándote a los libros antiguos, a ver para qué se utilizaban los productos y buscarle, ¿no? ¿Ok? Igualmente, pues fíjate que tenemos este óxido de magnesio y es un muy buen neutralizante, más caro que la cal, pero más barato que la sosa. Entonces ahí buscarle el mercado intermedio y cómo encontrarle las ventajas comparativas, ¿no? La cal es muy barata, pero al neutralizar te genera una suspensión, te da sulfato de calcio, que es un contaminante, ¿no? Que no lo puedes tirar al drenaje. Entonces, si le utilizas magnesio, pues es totalmente soluble, o sea, neutraliza y no se genera ningún precipitado. Después, pues, el alimentos de ganado, y luego, pues, nos dijeron que en fertilizante, que se necesitaba en el cultivo de maíz. Entonces, pues, comenzarle a entrar a cada uno de esos, ¿no? Regresar a la parte básica y decir, bueno, ¿para qué usamos todo esto? Y buscarle, ¿no? Es lo importante de la parte administrativa, de que tienes que encontrarle, ¿no? ¿Cómo le buscas a los residuos? O sea, ¿cómo pues, en toda la minería y en la metalurgia tienes una bola de residuos y hay que buscarle, ¿no? Y luego, pues, el gran movimiento de la protección al ambiente que comenzó en 1970, pues también hubo que entrarle y, pues, para mí, la profesión mejor preparada en todo el área del control de contaminación, pues es el ingeniero químico, porque entiende de los procesos, ¿ok?
¿Ok? La parte esta que mencionas de que ser parte de la comunidad, pues yo me encontré en 1999, que teníamos más de 100 años de estar en Torreón y la gente nos desconocía. La teoría había sido una compañía americana que se mexicanizó, y la teoría de los americanos era de que, pues, no meterse con la comunidad. Entonces éramos totalmente desconocidos. Entonces, parte del aprendizaje para que la comunidad nos aceptara, pues era pues, que nos conocieran. Y comenzamos con cosas tan simples. Bueno, primero había un problema de contaminación ambiental y lo primero que hicimos, y fue un movimiento muy bueno, fue reconocer que había un problema. Los abogados nos decían que la tierra, que eran polvos históricos, que el plomo estaba en la tierra y yo les dije, mira, yo creo que esa teoría sirve para que nos defendernos en el juzgado, pero en la comunidad no le podemos echar mentiras. La neta, es que los, el- los concentrados de plomo, aun cuando son totalmente inertes, cuando le entran al estómago de un niño, se disuelve el plomo y de ahí pasa la sangre. ¿Ok? No hay duda. Entonces no nos podemos ser tontos. O sea, tenemos que resolver el problema primero reconociendo que hay un problema. Segundo, comenzando a limpiar todo alrededor. Y tercero, protegiendo, o sea, poniendo casas de sacos, scrubbers, toda clase de sistemas para reducir la eliminación de plomo hasta el nivel en que actualmente no encuentras un niño con un contenido de plomo alto en Torreón, porque ya no lo hay. Tuvimos muchos casos en aquel entonces de que aún en la embajada americana, resultó que los hijos del embajador resultaron altos en plomo y pues todos nos querían echar la culpa a nosotros de que era el plomo y pues descubrimos que ese embajador le encantaba la loza mexicana. Entonces el jugo de naranja lo ponían en jarras de cerámica vidriadas con plomo, pero vidriadas a baja temperatura. Entonces con el jugo de naranja se disolvía el plomo y chúpatelas los niños le entraban al plomo y entonces decían que éramos nosotros. Y luego también encontramos que las hierberas vendían azarcón, que era un producto para el empacho. Sí. Entonces, este era un vomitivo, era óxido de plomo, que se lo daban a los niños empachados y pues como no iban a vomitar, ¿no? Entonces tuvimos que ir a comprar, nos dedicamos a comprar en todas las hierberas todo lo que tenían, ¿no? Y entonces son historias de terror, ¿no? Sí, claro. ¿Okay? Fue una historia muy, probablemente el problema más importante que he tenido en mi vida. Yo sé. Porque iba de por medio que quebrara la empresa, porque si no cerraran la compañía metalúrgica, cerraban la compañía. Claro. Muy bien, le agradezco. Y me gustaría, como siempre, para mí era un reto poder conversar, porque el tiempo es muy corto y creo que toda la experiencia nos podría enseñar muchas cosas. ¿Sí? Le tengo que pasar la palabra a Héctor López, pero en lo que abre su Héctor Ochoa, en lo que abre o sea, ¿usted cree que hay suficiente investigación química para los procesos, para los desarrollos metalúrgicos, hidrometalúrgicos, de extracción de minerales en México? Actualmente, desafortunadamente, yo siento que no hay suficiente. Así es. Muy pocas empresas como Peñoles tiene un departamento que ha mantenido. Acuérdate que el departamento de experimentos comenzó en 1928. Así es. Se convirtió, pues cuando yo entré a Peñoles en 1970, en Centro de Investigación y Desarrollo. Así es. Fue hasta entonces. Antes era experimentos. Así es. Entonces,
lo que se dedicaban era buscar cómo flotar, cómo extraer metales, pero no había una investigación completa. Ahorita tiene un departamento, tiene patentes. Así es. El Departamento de Investigación de Peñoles tiene patentes de procesos metalúrgicos muy interesantes. Algunos los ha utilizado internamente, otros no los ha utilizado porque no son económicamente viables. ¿Ok? Pero yo creo que las únicas son pues, las universidades, como el Politécnico que está haciendo investigación. Es más, estamos promoviendo en Zacatecas que se desarrolle más investigación. Se creó un centro, una ciudad científico-tecnológica que se llama la ciudad Quantum en Zacatecas, y se han estado yendo varias empresas interesadas en el desarrollo tecnológico. Entonces está el laboratorio de investigación de Frisco, está en Zacatecas. Hay un laboratorio de investigación de comunicaciones dentro de minas, muy importante. Hay otro laboratorio de voladuras. Entonces, ya se está desarrollando y estamos atrayendo probablemente al fabricante ahorita más importante o el desarrollador de tecnología, que es finlandés, a que se venga a Zacatecas, que se llama Metso Autotech. ¿Okay? Otro día platicamos más de eso, ingeniero. Me Como parece no, muy con todo interesante. gusto, estoy a tus Los órdenes. químicos, veamos que hay nichos de oportunidad diferentes a la química orgánica y a la bioquímica. Adelante, Sí, Héctor, ándale, por favor. Gracias, ándale. Entonces, Muy bien. ingeniero, muchas gracias por sus comentarios. Le voy a decir que para mí es muy importante porque mi abuela era de Torreón. Ah, qué bueno, pues tu Y- abuela, y- tu abuela se ha de acordar del olor a meta. El olor a Pues meta. ya no vive, pero sí Ah, me acuerdo que me platicaba mucho de los olores y de los sí, sí, sí. problemas de Cuando yo los entré peñoles, ¿no? a Peñoles y que me hicieron cargo de la metalúrgica, una forma como sabía yo que estaba funcionando es saliendo del hotel para irme a la planta, si olía a SO2 es que la planta estaba trabajando. Claro. Entonces para mí pues era la forma como yo sabía que estaba funcionando, pero pues estaba yo muy equivocado porque el SO2 al final de cuentas es un material que no es bueno para la Sí, salud. sí. ¿Ok? No, Pues digamos, por eso está el diésel bajo azufre y claro. el combustóleo, porque está prohibido el combustóleo por su alto contenido de azufre. Claro. ¿Ok? Sí, a nosotros nos Y, toca ver mucho el SO2 en las refinerías y en sí, el manejo del gas ácido, gas ándale, amargo, ¿no? ¿Mm? ándale. A mí Oiga, cuando, déjeme cambiar un poquito de tema porque el Grupo Val, del cual usted es presidente, tiene otros tipos de negocios y a mí me interesa saber qué tan bueno es el negocio de la industria de exploración y de explotación de petróleo en el mar para la industria privada. mira, para nosotros entramos, digamos, en nuestra continua búsqueda de proyectos y sobre todo proyectos enfocados al desarrollo de México, el licenciado Balleres ha sido muy claro de buscar proyectos, ¿no? Entonces, cuando se abrió la oportunidad para entrar a la industria petrolera, pues el grupo se apuntó y afortunadamente logramos ganar 2 campos, Ujú, el Popochi y Iztachil. ujú, Estos campos son aguas someras enfrente de Campeche. ujú, Cuando yo fui consejero de Pemex sí, por algunos meses, yo entré como consejero en septiembre de 2014 y en aquel entonces el grupo estaba considerando entrar en petróleo, pero no lo había decidido y entonces el licenciado estuvo de acuerdo que yo entrara como consejero independiente en Pemex. Pero en febrero del 2015, el licenciado declaró que ya se habían hecho los estudios, que había oportunidades de entrar en los concursos estos de los campos petroleros. Y en ese momento él me habló y me dijo, Jaime, usted es consejero de Pemex,
Yo le doy libertad absoluta que usted decida qué quiere hacer. Esto era un jueves. Entonces me dijo, mire, mañana quiero que vaya usted a ver a Lozoya, que en aquel entonces era el director de Petróleos, y al secretario de Petróleo, de Energía, Pedro Joaquín, para informarles esto, de que yo voy a entrar al negocio y que usted me tiene que decidir qué va a hacer. Es jueves, el lunes lo espero en mi oficina para que me diga qué va a hacer. Entonces, pues ese fin de semana me lo pasé realmente analizando qué debía de hacer yo, y el lunes fui a ver al licenciado y le dije, licenciado, ya tomé mi decisión. ¿Y cuál es su decisión? Pues me dijo, usted tiene libertad absoluta, no va a perder mi amistad, vamos a seguir siendo amigos, pero usted decida, yo le dejo. Entonces el lunes lo fui a ver y le dije, le dice, ya tomé mi decisión, yo me quedo en el grupo, tengo pues, casi 50 años, 45 años de trabajar con usted, pues no va a salir. Entonces me dijo él, ya lo sabía yo. Entonces, en ese momento dice, pues ya renuncie. Entonces ya le llevé mi renuncia tanto a Lozoya como a Pedro Joaquín, de que me iba a salir. Entonces, en ese periodo, el licenciado fue muy estricto conmigo. Me dijo, mire, no puedo meterlo a Petroval porque yo tengo que más o menos seguir las mismas reglas que se siguen en el gobierno. Entonces usted tiene que estar, yo no lo puedo meter al consejo, ni que me platique, ni que sepa nada de la empresa hasta dentro de un año. Entonces entré a Petroval como consejero hasta el año 2016. Entonces todo ese año, pues estuve yo sin preguntar, porque pues eso era pecado, preguntar cómo estaba, ¿no? Pero ya que me entré, pues ¿cómo se llama? El grupo entró con gran interés. No teníamos experiencia en aguas someras, que era parte de lo que el contrato solicitaba, que hubiera los que querían entrarle a las rondas, tenían que tener experiencia en aguas someras. Segundo, que tuvieran experiencia de producir por lo menos 10,000 barriles diarios. El grupo no tenía esa experiencia, entonces tuvo que asociar con Fieldwood, con lo que somos socios 50-50. Y entonces ahí comenzamos la exploración para determinar las reservas, que afortunadamente han sido muy exitosas. Se han encontrado un buen campo. Y estamos ahorita ya ya estamos perforando los pozos para producir. Esperamos que en un futuro muy próximo pues, estemos produciendo alrededor de 100,000 barriles diarios. Eso es lo que se ha informado públicamente, no es novedad. Y la realidad es que de las ventas que se tengan, de cada peso que se venda de petróleo, le queda al Estado 80 centavos. O sea, nosotros trabajamos con 20 centavos, tenemos utilidades, pagamos la operación. ¿Ok? Entonces, creo que eso es un buen negocio para el gobierno, para el Estado, que al final de cuentas es el dueño del depósito. Nosotros somos exclusivamente los que estamos extrayéndolo, ¿no? Nosotros somos los bomberos. Pero, oiga, ¿y es crudo ligero, crudo es crudo intermedio? ligero. Lo que hemos encontrado hasta ahorita es crudo ligero. O sea, ahora estaremos en ese nivel dentro de 2 años, ¿no? Porque el proyecto ahorita son 8 pozos. Entonces, bueno, según vamos creciendo, se va incrementando la producción. ¿Ok? Ahora, tenemos gente muy buena en el grupo, geofísicos, ingenieros petroleros, que nos están ayudando, y por supuesto Carlos Morales, que trabajó muchos años en petróleos, pues es el director de la empresa, que entró como director de la empresa después de haber cumplido
lo que la ley en aquel entonces pedía, como un año de estar fuera, totalmente fuera del negocio, lo cual ha cumplido cabalmente y es una persona totalmente honesta, en que tenemos 100% seguridad de que es una persona totalmente limpia, que nunca andaba metido en problemas. Sí, fue mi jefe y es un gran ingeniero. Es un muy buen ingeniero, muy bien preparado, tranquilo. ¿Cómo se llama? Yo soy consejero de la empresa y siempre nos mantiene informados y pues, estamos trabajando con él. Qué bueno, ingeniero, pues Entonces felicidades. creo que cuando el Estado se dé cuenta de los beneficios que hay, y aparte, nosotros ganamos las licitaciones a la buena. Fue en urna transparente. La propuesta nuestra fue la mejor de ese lote, en que los que entraron pues, no conocían bien y estaban proponiendo una cantidad mayor. Entonces nosotros vimos la mejor oferta y yo estoy seguro que la Secretaría de Energía va a estar muy contenta con nosotros, porque pues somos un grupo que no vamos a andar en negociaciones turbias. Qué bueno, ingeniero. Tenemos más de 100 años. En el grupo Perdón. nuestro hay 5 empresas que tienen más de 100 años. O sea, no somos, el grupo no es rico de sexenal. Está bien. Entre ellos, Perfecto. Peñoles tiene 130 años, Palacio de Hierro tiene 130 años, Nacional Provincial tiene más de 100 años, Medmex Peñoles tiene más de 100 años. ¿Ok? Ah, caray. No, pues, Entonces, es un grupo de mucha tradición, ¿no? ¿cómo Y no? por eso nunca andamos en problemas. Perfecto. Ingeniero, háganos una referencia de su vida gremial. Usted ha sido presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, fue presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, es el dirigente del patronato de la Facultad de Química. ¿Qué lo ha motivado para participar en todos estos grupos gremiales? Mira, yo me inicié en el Instituto de Ingenieros Químicos cuando yo estaba en Monsanto. En aquel entonces el grupo era muy pequeño, el grupo de ingenieros químicos, entre ellos estaba el ingeniero Jorge Noé Martínez, Pepín, que era maestro de la escuela y que fue mi jefe en Monsanto. Y él era muy allegado, muy amigo de César Baptista, del doctor Millares, de Pardo, de Mendoza, de todos los que constituyeron originalmente el instituto. Entonces él nos mandaba a los que trabajábamos con él, entre ellos a Benito Bucay y a mí, a que participáramos, ¿no? Que estuviéramos presentes, que fuéramos a las convenciones, que presentáramos trabajos. Y eso es lo que te comienza a gustar, ¿no? Comienzas a ver un gran beneficio en que el instituto no es un club, es realmente una institución en que ve por la mejora profesional de los ingenieros. ¿Ok? Entonces, al no tener nuestro gremio una certificación como es en los médicos, pues la mejor certificación es estar participando en instituciones que continúan la capacitación de la gente. Entonces, pues en todas las convenciones o presentabas trabajos o ibas a escuchar los trabajos, más las reuniones mensuales que siempre se presentaban de trabajos técnicos, y pues es una forma de capacitación muy importante. ¿Okay? Entonces, yo creo que la parte más importante de las empresas es su gente. O sea, si la gente que tienes está bien preparada, lo más probable es que vas a tener éxito. Entonces, una de las funciones que cumplen los gremios, pues es esta, ¿no? Estar, segundo, la representatividad, ¿no? Es muy importante la participación del instituto
y de todos los institutos en la parte también política, porque cuando se discute la ley petroquímica, pues participan todos los ingenieros, el Instituto de Ingenieros Químicos, la Sociedad Química, etcétera. O sea, en aquel entonces, ustedes recordarán que no teníamos cámaras de diputados y senadores, pues era todo el mismo poder. Entonces, lo único que nos representaban eran las sociedades, las asociaciones. ¿Ok? Entonces florecieron en aquel entonces, pues muchos de los institutos, igualmente los financieros, todos estos eran grupos muy importantes para la revisión y la crítica de muchas de las leyes que se estaban pasando. La ley petroquímica, por ejemplo, pues participó el instituto en las discusiones sobre la ley petroquímica. ¿Okay? Entonces, creo que esa es parte de la función de los institutos, ¿no? Entonces, de ahí, y aparte, yo siempre he creído que es muy importante la capacitación de la gente. Salimos de la escuela y el simple hecho de tener el título no significa más que apenas que vas a comenzar. Así es. Entonces, pues tienes que seguir estudiando, porque si no te quedas al final de cuentas como capataz, ¿no? Entonces, y todo esto lo he hecho, pues también en la en mi paso por Peñoles, pues una época tuvimos un problema gigantesco de que no había mecánicos ni electricistas y menos interesados ir a trabajar a las minas. Entonces, nos dedicamos a buscar un método, un sistema para capacitar en una forma rápida a nuestra gente para tener mecánicos y electricistas, para no sufrir. Entonces, en aquel entonces se acababa de jubilar Oscar Henschel, que fue presidente del IMIC después, y entonces me lo traje yo de asesor, y una de las chambas que le di era, vamos a buscar un método de capacitación de mecánicos y electricistas. Entonces él, como buen alemán, se fue a Alemania y buscó un sistema que en mi vida, que nunca habíamos oído, que era el sistema dual de educación, que con el tiempo que lo estudiamos, pues es un sistema que existe desde la Edad Media en Alemania. Y el gran éxito, todavía hasta la fecha, en uno de los países que tiene la más baja número de gente sin trabajo, es Alemania, porque prepara a su gente. Y con este sistema dual en que trabajas en el aula y trabajas en las compañías, en las plantas. En Alemania hay 380 o 400 oficios diferentes. Entonces, si tú quieres entrar de panadero, tienes que haber pasado por una escuela, por el oficio de haber estado en la escuela tomando la parte teórica y la parte práctica en la panadería. Al final de los 3 años te examina el Estado y te da un certificado de que eres panadero. Y ninguna panadería te va a aceptar si no llevas ese certificado. Entonces nosotros trajimos hace 25 años el sistema dual. A los alemanes les llamó la atención que una compañía mexicana estuviera interesada en su sistema, y el éxito que tuvimos con Oscar y lo bueno que era para vender a la compañía, que el gobierno alemán nos pagó a los maestros por 3 años y nos pagó todo el sistema para enseñarnos el sistema dual. Entonces, tenemos allá una escuela que la tenemos en Química del Rey, en la que capacitamos mecánicos y electricistas. Esto también vale decirlo, que gracias al líder del sindicato en aquel entonces de la petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda, que me permitió que metiéramos muchachos a la planta, porque en aquel entonces no podía entrar nadie a la planta que no fuera del sindicato. Entonces él se dio cuenta de la importancia que era la capacitación y me permitió meterlo, y hasta la fecha tenemos esa escuela desarrollando mecánicos, electricistas e instrumentistas.
Después ese mismo lo llevamos a las minas, a Fresnillo, y ahí tenemos otro, en la de Química del Rey se llama CETLAR, Centro de Estudios Tecnológicos de Laguna del Rey, y en Fresnillo tenemos el Centro de Estudios Tecnológicos de Fresnillo, el CETEF, que es para desarrollar técnicos mineros. Entonces, inicialmente lo comenzamos trayendo hijos de nuestros propios colaboradores, que los traíamos de las minas. Aquí les damos casa y comida y toda la capacitación. Iniciamos dándoles por 3 años, pero con el tiempo pues era bastante caro tener aquí muchachos 3 años, y como era el sistema alemán y como ellos lo habían instituido, pues tenían las vacaciones como ellos las tienen. Allá se les echan 2 meses de vacaciones, una bola. Entonces aquí les redujimos y les pusimos 10 horas de trabajo diarias. Entonces hemos reducido 1 año y medio el sistema y los capacitamos igual que antes, nada más que en tiempo récord. Por supuesto, llegó el momento que ya no había suficientes hijos entonces comenzamos a buscar pues gente de las minas que se vinieran interesados, pues nosotros les damos todo. ¿Cómo se llama? ¿Y qué les enseñamos aparte del uso de sus manos como mecánicos, como electricistas o instrumentistas? Pues les enseñamos 2 cosas adicionales, que son valores y disciplina. La escuela tiene 25 años y está tan limpia como hace 25 años como la dejamos. O sea, hay una disciplina casi alemana militar en el manejo de la escuela. Pero pues esa es la forma como se aprende, ¿no? Claro, y los muchachos lo reconocen. ¿Ok? Tenemos hombres y mujeres. Entonces, eso ha sido una experiencia muy importante para mí. Y luego la siguiente experiencia que he tenido es que con el tiempo me he dado cuenta de que gastamos mucho dinero en capacitación, pero que ese dinero no reditúa lo que debería, por una razón muy simple, que los mecánicos o electricistas o operadores que tenemos, pues vienen de un sistema educativo muy débil, en que no saben suficiente de matemáticas y no saben suficiente de ¿cómo se llama?, de ciencias. Entonces me he dado también a la tarea de buscar métodos para que niños de primaria se metan les dé interés por las ciencias y por las matemáticas. Entonces tenemos una institución que se llama Asociación de Innovec, que quiere decir Innovación para la Enseñanza de las Ciencias. Esto fue copiando o con el apoyo de un sistema del Museo Smithsonian de Estados Unidos, que ha desarrollado un proceso para capacitar jóvenes y niños e interesarlos en las ciencias y en las matemáticas. Ese sistema ha sido sumamente exitoso, que ya los franceses ya lo han adoptado, casi todas las escuelas francesas lo tienen. Allá le llaman de la mano a la pat, que quiere decir con las manos en la masa. Y es un sistema. Los chinos lo están copiando, ya tienen alrededor de 20 millones de niños jóvenes utilizando este sistema, que no es otro sistema de que una serie de experimentos, de módulos, en que se les enseña a los niños ciencias y se les enseña otra cosa, se les enseña también valores, se les enseña disciplina y se les enseña una cosa que normalmente no aprendemos, que es trabajar en equipo. Todo se hace en equipo. Entonces, aquí en México ya lo tenemos, principalmente en el Estado de México, lo tenemos en Zacatecas, ya muy desarrollado, y en Tamaulipas. Sácalo, hijo. ¿Mandé? ¿Sí? No, alguien abrió su micrófono. Sí. Entonces, oiga, pues qué interesante. Entonces hemos desarrollado esto, digamos, la base del desarrollo de México
E igualmente para la empresa mediana y la empresa pequeña, lo que tenemos que es un gran esfuerzo para capacitarlos. O sea, que las mejores prácticas de las empresas grandes o de las empresas internacionales se le transfieran a los pequeños y medianos. En ese momento vamos a ser una potencia. ¿Ok? Qué interesante, ingeniero. Le agradecemos mucho sus palabras. Ahí me tocó estar en el sistema dual en Alemania 2 años Ándale. y realmente era maravilloso el poder estudiar en la universidad y estar un semestre en las plantas viendo lo que estabas aprendiendo y aparte de que checabas si era lo que te gustaba, pues aparte Ándale. aprendías, te fijaba por el haber practicado tú mismo haber visto lo que estabas aprendiendo. Y la misma empresa forma parte de esa comunidad ¿Sí? y tiene tutores dentro de la empresa, los mismos mecánicos viejos, los conocedores, son utilizados como tutores para los jóvenes que vienen, ¿no? Así Para es. mí, eso sería la forma ideal, que fueran siempre 6 meses en el aula y 6 meses en la planta. Sí. Porque Este, aparte los muchachos aprenden la responsabilidad del trabajo. ándale, y al cabo de los 6 años o de los 5 años, entran a una planta y ya son expertos, o sea, ya saben. Y Y tú ya los ves, conocen. cuando compramos un equipo alemán o una máquina alemana y mandan al técnico que te la arranque, te encuentras que son muchachos de 25 años, ¿no? Y que conocen la máquina de arriba abajo. Es como yo les digo, aquí tienen que aprender como aprenden los soldados a armar y desarmar su rifle sin ver. Uh-huh. Y así estamos desarrollando a nuestros mecánicos y a nuestros electricistas, de que conozcan el equipo. Nosotros no les vamos a dar teoría de hidráulica, les vamos a dar lo suficiente que sepan de hidráulica, pero no les vamos a dar un conocimiento para que sean capaces de construir una bomba. Pero van a ser muy buenos en reparar esa bomba, en alinear esa bomba, en encontrar dónde están los problemas. Claro. ¿Ok? Eso es lo que al final de cuentas necesitas, ¿no? Y Claro. con el tiempo, algunos de esos tienen interés ya a pasar a estudios superiores, como es en Alemania, ¿no? Como tú lo Así es. viviste. Pero yo Sí. soy un firme creyente y lo tenemos en la Escuela de Metalurgia del Politécnico en Zacatecas. Ya tenemos instituido ese sistema en Creo. que trabajan 3 semanas en el aula y 1 semana en la planta durante todo el año. Es muy diferente a las prácticas de fin de año, que muchas veces pues las empresas no están preparadas para recibir gente para capacitar. Mientras que en el sistema, si lo hacemos en una forma ordenada y convenciendo de la importancia, Uh-huh. ellos se van a dar, tarde o temprano se dan cuenta, todo el industrial, de que es importante capacitar gente. Y Claro. pues eso elimina también el pirateo, Claro. ¿no? Entonces, Uh-huh. al momento en que hay escasez, comienzan a piratear y te pirateas gente que están a medio cocer, que no están todavía Uh-huh. maduros. De ¿Ok? acuerdo. Entonces tenemos De que acuerdo. participar todos en la capacitación. Esa es una función que todas las empresas tienen que hacer. Hay muy pocos secretos. O sea, en el caso de la minería, yo te puedo decir que no hay muchos secretos. Es raro. Digamos, aquí los secretos en la minería es las concesiones mineras. Pero Uh-huh. fuera de eso, cualquier desarrollo tecnológico en muy poco tiempo se dispersa. Ingeniero, realmente es un placer estar platicando con usted. Creo que nos podríamos estar aquí Aquí podemos varias platicar. Oye, semanas. tengo 50 años de estar en Peñoles, o sea, he vivido todo, Por he eso le vivido digo. todo. Y sigo, Pero sí lo escucho. no, que yo sigo, digamos, realmente pues es mi hobby mi hobby es trabajar, ¿no? Claro. Esa es la Imagínate clave. Nos decía ayer Ramón de la Peña que la clave del éxito y de la felicidad en la vida es trabajar en lo que a uno le gusta. ándale, si Y no te ese gusta algo, salte, claro, busca lo que te claro, gusta, ¿ok? claro.
Y hay que Le darle voy a pasar la palabra a Ignacio, al a doctor Nacho. Rosales, para que nos haga favor de Sí. cerrar y que nos platique del foro de mañana, del panel de mañana, por favor. Cómo no, con todo gusto. Claro, pues para Muchas nosotros, gracias. debo insistir, es un placer el que usted haya tenido la oportunidad de compartir su experiencia, sobre todo en este momento en donde necesitamos identificar líderes, nichos de oportunidad que nos permitan verdaderamente consolidar lo que necesitamos, una industria de México para México. Y para nosotros es muy importante su participación. Una de las cosas que también es muy importante es darnos cuenta de que la ingeniería química no solamente es petroquímica, insisto. Entonces, la Ándale. minería es una cosa muy importante. Y dentro de esta línea, mañana vamos a platicar, en el foro los esperamos a las 5 de la tarde, en otra de las industrias que para nosotros es muy importante y de gran necesidad. La producción, el desarrollo y la producción de principios activos y de farmoquímicos para el desarrollo de fármacos en México y para México. Los esperamos el día de mañana. Bueno, y aparte tienes otra área súper Sí. importante que es el aspecto de la cadena alimenticia. Ah, Sí, claro. O sea, eso, sí, claro. ¿cómo se llama? Los agrónomos son muy buenos para sembrar, pero Sí, ya para cuando llega al procesamiento, al manejo, pues ya necesitan ingenieros químicos. de acuerdo. O sea, por donde quiera que le metas, si te vas a la siderurgia, pues también le entras todo, ¿no? Claro, Lo que necesitamos es que los ingenieros químicos también le metan más a la parte administrativa. eso. En una época, muchos de los grandes presidentes y directores generales de las empresas eran ingenieros químicos. ¿Sí? Muchos miembros del instituto eran directores ¿no? Y yo te puedo decir, en la empresa, todos los mejores directores financieros son ingenieros químicos. Bueno, ¿Mm? exactamente. Ahí estamos de acuerdo. Ese es un nicho de oportunidad. Y el problema es que los programas de ingeniería química se van dirigiendo a eso de la administración y no han estudiado química. Y es donde tenemos que hacer sinergia. Los químicos tendremos que identificar las industrias en donde podemos desarrollar la investigación fundamental y los ingenieros el desarrollo de los procesos y la comercialización. Creo que Ándale, esa y es la la cadena que administración, estamos buscando. Y la administración. Eso. ándale. Muy Hay bien. muchas cadenas, bueno, digamos, para mí, por ejemplo, la cadena del petróleo, pues Sí, bueno, es exactamente igual que la cadena de valor de la minería. sí, Comenzamos por exploración, luego seguimos desarrollo, construcción, operación y cierre. O sea, es la misma, estamos hablando de recursos naturales no renovables. voilà. ¿Ok? Voilà. Pues sí, Muchas Juan podemos de Dios, platicar todo. ¿quieres? Gracias, Sí, perdón, Jaime. Juan de Muchas Dios, gracias. ¿quieres dar algún mensaje para Sí, cerrar? sí, muchas gracias, Jaime. Realmente escuchar tus comentarios de un pionero en muchos aspectos de nuestra carrera de la ingeniería química, que es apasionante para todos nosotros, ha sido gratificante. Así es. Gracias a mis compañeros. Ándale. Mañana nos vemos, Nacho, con tu panel. Claro que Y están todos Y te invitados. invitamos, Jaime, para que nos acompañes. Muchas gracias, les agradezco Gracias. mucho. ¿Eh? Oiga, Y en la Sociedad Química de México, ahí tiene una cita muy importante para hablar de química de adeveras. ándele, cómo no. A ver si todavía me acuerdo. Claro que no, por favor. Ándale. Muchas Un gracias. abrazo y Mucho gracias gusto y por les todo, agradezco Jaime. infinitamente Muchas la gracias. invitación a esta No, plática, ¿no? Claro, Que siempre recordar es gratificante. totalmente. Claro que sí. Compartirlo creo que Y más. también lo importante que tenemos dentro del instituto es que tenemos que sembrar fe. Hay que tener fe en México. Voilà. Claro, ¿Ok? claro. Y es parte de la chamba que a ustedes les toca, que los muchachos tengan fe en que este mundo no se va a acabar. Así ¿Ok? es. Bravo. Que gracias, muchas Ándele. gracias. Hasta luego, mucho Hasta gusto. luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias Hasta a luego. todos los que acompañaron. Bye. Hasta luego, me Gracias. retiro. Gracias, Jaime. Bueno, ya terminaste.